Bienvenidos a Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Mi nombre es Jorge Avendaño y el día de hoy estoy muy contento por presentar el siguiente capítulo. Este capítulo forma parte de la serie de materiales no convencionales. Hoy tenemos como invitado al diseñador Fernando Lapoz. Es un diseñador mexicano, se formó en Central San Martin como diseñador de productos. Sus obras han sido reconocidas y exhibidas alrededor del mundo. Fernando destaca por su investigación, exploración y aplicación de materiales no convencionales, materiales regenerativos, en piezas de diseño, resultado de la asociación con los habitantes de Tonahuixtla, una comunidad indígena en Oaxaca, con la que tiene una conexión especial. Entre los materiales con los que trabaja estaremos hablando principalmente del uso del totomoxle, que significa hojas de maíz náhuatl. Utiliza variedades nativas de maíz mexicano que en algunas ocasiones están extintas para hacer marquetería o revestimiento en paredes, cuadros, lámparas, mamparas, etcétera. O sea, hace un gran uso de este material. El sisal también es otro de los materiales que utiliza, que es la fibra agave sisalana, con el que ha hecho muebles, esculturas y exhibiciones de arte que en algunas ocasiones le da el color a través de la grana cochinilla. La lufa, que son las esponjas vegetales maduras, o la cáscara de aguacate últimamente ha hecho uso de ella para hacer distintas obras tanto de arte como productos. Sin duda alguna, materiales no convencionales. En capítulos anteriores exploramos la disponibilidad de materiales como el corcho, el micelio y algunos bioplásticos. También hablamos acerca de los problemas y los conflictos de utilizar la tierra pisonada y conseguir la mano de obra. El día de hoy tenemos algo distinto. Creo que es uno de los capítulos especiales de materiales, en especial porque vamos a indagar en materiales que están muy relacionados a nuestra cultura y en especial porque la mayoría de ellos, en pocas palabras, podríamos decir que o los desechamos a través de procesos industriales o están muy cercanos a nosotros de alguna manera. Para este capítulo hice dos preguntas. La primera relacionada al lado activista de Fernando al cargar sus proyectos con narrativas tanto sociales como históricas, de gran importancia en el país, como lo mencioné anteriormente, como lo es la investigación de materiales regenerativos, la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y los efectos del Telecán en la agricultura y la cultura alimentaria. La segunda pregunta es sobre su proceso creativo. ¿Qué impacto tiene su trabajo en la sociedad? Y si de alguna manera es replicable. Para conocer más acerca del trabajo de Fernando, ya que hoy tocaremos de manera superficial su trabajo o si se quedan con alguna duda, les recomiendo tres entrevistas. La primera es la entrevista de Design Alcoholic, que es el episodio 73 con Fernando Lapoz. La segunda es la plática de cuando recibe el premio GNP de What Design Can Do. Y la tercera se llama Fernando Lapoz is Creating a New Sustainable Materia por Antena 2017. Ese es mi top 3. Hay muchos más videos y podcasts, pero creo que con esto podemos iniciar el capítulo. Ánimo, espero lo disfruten. A mí me encantó. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Estudio 400. Es un podcast de arquitectura y diseño donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones como para un mundo más sostenible. Tu trabajo es bastante admirable porque está bastante relacionado con la investigación y la aplicación de nuevos materiales. Me gustaría que te presentaras, Fernando. Hola, mi nombre es Fernando Lapoz, soy un diseñador mexicano y me especializo en trabajar con materiales naturales, fibras de plantas y mi diseño busca no solo crear muebles, sino también estrategias ecológicas y regenerativas. Estuve viendo como videos relacionados pues a todo tu trabajo, o sea, todas las entrevistas que hay. Veo que tus proyectos están profundamente cargados de crítica social. No sé si en otros países se perciba lo político que pueda llegar a ser temas como el maíz, el aguacate o el agave. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, donde temas como el monocultivo de agave y el cambio climático son partes del día a día. Recientemente se prohibió el maíz transgénico en México, que sería como algo, no sé qué tanto sepas del tema. Sé bastante Y del tema. sí, ¿no? O sea, y también pues, lo político que también es el aguacate, sobre todo en Michoacán, que es un tema muy delicado, como me han contado varios amigos originarios de allá. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ha sido para ti el proceso de desarrollar nuevos materiales o trabajar con materias primas no convencionales?
Pues justo, como mencionas, o sea, son temas que son muy políticos y sociales y más que decir, ay, voy a empezar a trabajar con hojas de maíz, es más bien informarme, educarme sobre los problemas que muchos de los agricultores en México y muchos de los activistas y ecoactivistas en México se enfrentan a. Entonces, como bien decías, el maíz y todo su polémica y política es algo que fue, yo creo que un parteaguas de mi carrera, lo que empezó más como esta vena de en realidad sí investigar a profundidad cuáles son estos problemas y cómo el diseño puede incrustarse en métodos de producción que sean más equitativos, regenerativos y en donde sí haya una innovación, pero también se balancee pues, con la tradición, que es algo muy fuerte aquí en México, ¿no? El proyecto del maíz lo empecé hace ya 10 años, yo todavía viviendo en Inglaterra, y de hecho fue porque hice una residencia en Oaxaca, en un lugar que se llama el CASA, el Centro de las Artes San Agustín, en Etla, que es un centro cultural que fue empezado por Francisco Toledo, que pues ya murió, pero fue pues un titán de no solo el arte, sino el activismo en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues digo, ahora ha vuelto a resonar este tema de prohibir el maíz transgénico. Yo creo que es también una estrategia política que cada presidente se saca de la manga cada que tiene que ir a distraer con algo, porque justamente en 2015 mi residencia fue en un momento donde se estaba prohibiendo el maíz transgénico. Y se prohibió, entre comillas. Lo que pasa es que pues desde ese entonces, desde 2015, pues es virtualmente imposible de verdad controlar el flujo de grano transgénico en este país, ¿no? Tiene mucho más que ver con la economía. La tortilla forma parte de la canasta básica y la tortilla en México es como la baguette en Francia. Si la gente no puede comprar un kilo de tortilla, pues hay de que, o sea, la clase política se va a la guillotina, ¿no? Entonces hay revolución. Entonces, pues el precio del maíz es artificialmente bajo. Entonces, pues podemos decir que se prohíbe el maíz transgénico y que se apoya a los pequeños productores, etcétera, etcétera, pero en realidad no. Eh, el agricultor promedio que sigue plantando maíz criollo se las ve negras para poder vivir de su cosecha. Entonces ahí es donde el diseño, en mi opinión, puede tener estas entradas de poder crear pues como microeconomías paralelas, sin caer en ya los caminos muy trazados de decir, por ejemplo, en el caso del maíz, ay, bueno, se lo voy a vender a un restaurante de lujo en la Roma o en Nueva York para que le paguen mejor las tortillas al artesano, al agricultor, ¿no? O en el caso del agave, pues vamos a plantar muchísimos agaves porque de ahí podemos sacar mezcal. Es lo mismo, ¿no? Se paga pésimamente mal al agricultor y es un cultivo que puede ser muy dañino y muy destructivo. Y bueno, el aguacate ni se diga, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que se ha concentrado mi práctica es justamente en esto, en entender los factores económicos, políticos y sociales que causan estas problemáticas en el mundo rural mexicano y ver cómo el diseño ahí puede pues no resolver el problema, porque obviamente son problemas titánicos y sería iluso de mi parte decir voy a solucionar el problema que tenemos con el maíz, el aguacate o el agave. Pero sí es decir, ok, pues puedo hacer un cambio verdadero y tangible con una comunidad con la que estoy trabajando. Y mis proyectos tratan de medirse pues en décadas. Pues en cierta forma apenas estamos empezando, apenas tenemos la primera década bajo el cinturón y pues esto apenas comienza. Y eso es algo que también ha sido como muy valioso para mí, el aprender a medir el tiempo en ciclos naturales más que en la feria del diseño o la tendencia que se avecina o lo que sea. Pero bueno, te dejo con la siguiente pregunta. No, me encantó tu respuesta. Volviendo a esto, ¿crees que el caso de Tonahuixtla pueda replicarse en otras comunidades o ejidos? ¿Qué impacto, qué te gustaría que tu trabajo o historia tenga en el diseño y la sociedad?
tal vez una industria más circular, el aprovechamiento de materiales que normalmente se desechan o una revalorización de la cultura artesanal. O sea, definitivamente el modelo se puede replicar en el sentido de que yo podría ir con otro pueblo y enseñarles a producir totomotle, que es el material que he hecho con la hoja del maíz. Digo, para tus escuchas que no conocen un poco el material, lo explico brevemente. O sea, básicamente lo que hacemos es, hemos reintroducido variedades de maíz criollo que se habían perdido en los noventas y principios de los 2000 como una consecuencia de este gran cambio agricultural que hubo en México a raíz del Tratado de Libre Comercio pues todo el mega impacto que tuvo en los mercados agrícolas en México. Y lo que hemos hecho es colaborar con un banco de semillas que nos ayudó a reintroducir estas variedades nativas y milenarias. Y lo particular de estos maíces es que crecen con la hoja de colores, ¿no? Naturalmente. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, yo en Londres trabajé mucho en estudios que trabajan con marquetería y aprendí la técnica de la marquetería y fue una pues adaptación de la marquetería a la hoja del maíz, ¿no? Entonces, pues yo podría ir a otro pueblo, pero la verdad es que no sé si sea tan fructífero porque al final de cuentas lo que hemos logrado hacer en Tonahuistla tomó una década de mucho confiar tanto ellos en mí, porque yo no soy indígena, yo no soy de la comunidad, como yo en ellos, ¿no? Porque pues se ha hecho una cierta inversión y se ha hecho una cierta colaboración que pues necesitas mucha confianza con tus socios, ¿no? Es un ejido, la tierra no se puede comprar y vender, yo no soy propietario de 1 centímetro cuadrado de esas tierras. Y entonces ha sido como una aventura de repensar qué puede ser un ejido en el siglo XXI, de cómo se puede colaborar con un ejido de una manera ética y justa y, y positiva también, y del legado, de dejar un legado que vaya más allá de, pues, vida. Y bueno, a final de cuentas, yo creo que lo que es más exportable, más que el decir, ay, mira, si eres un diseñador así, puedes empezar tu proyecto de hoja de maíz en otro pueblo, es más bien exportar una metodología y una mentalidad de más bien llegar a hacer muchas preguntas, muchas observaciones y aprender de la comunidad antes de tú empezar a ofrecer soluciones. Y la otra que para mí es muy importante y que ha sido muy importante con toda mi práctica es justamente no trabajar con artesanos. O sea, es como, es como tratar de describir un mundo nuevo a alguien que no lo ha visto, porque en México estamos profundamente atorados en esta obsesión de que el diseñador tiene las soluciones para resolver las carencias del pobre artesano que ya no puede vender su artesanía como antes porque ya no la aprecian y entonces el diseñador es el que tiene que llegar y hacer la lamparita tejida que se va al hotel de no sé qué. Para mí esas colaboraciones rara vez son equitativas y de largo alcance. Entonces, creo que es mucho más interesante para diseñadores jóvenes el decir, ok, ¿cómo empezamos algo de cero? Algo que no se ha hecho antes, un nuevo material, una nueva artesanía, crear una nueva generación de artesanos, una artesanía que también promueva y impulse todas las prácticas rurales, agriculturales tradicionales. Es ese tipo de cosas, un poquito lo que yo estoy pensando con mi trabajo. Como revalorizar, ¿no? Todo lo que ya tienen todas estas comunidades, todo lo que ya conocen. Lo mencionas varias veces en distintas entrevistas que llegaron a querer meter técnicas de cultivo o de agricultura de Idaho, de comunidades donde, bueno, de lugares donde cultivan en masa, siendo que ellos eran originales, o sea, son de las primeras comunidades donde se empezó a cultivar el maíz, ¿no? Sí, creo que es eso. O sea, es una especie de falsa visión del progreso, un progreso a un futuro que no viene al caso en esta región del mundo y no viene al caso en este contexto ecológico y social.
no puedes replicar, o sea, las técnicas agriculturales del Midwest de Idaho en la Sierra Poblana, ¿no? En la Sierra Mixteca. Pero mira, lo mismo aplica al diseño. Lo mismo aplica al diseño. Esta visión de que el progreso va a hacer que les ayudes a comercializar una cosa o la otra, no sé, o sea, hay cosas que no se resuelven con un capitalismo directo. Obviamente todos estos problemas son creados por la propulsión de estas comunidades a un mundo capitalista, el cual no tienen las herramientas para navegar de la misma manera que alguien en las ciudades. Ese es el problema número uno. Pero pues el problema, la solución, yo creo que no es simplemente decir, pues la solución es que no están vendiendo suficiente y vamos a vender muchísimas cosas y vamos ¿no? No, entonces lo que nosotros logramos, buscamos hacer obviamente hay un componente comercial, las piezas se venden y son piezas muy caras, pero esas piezas de edición limitada y piezas caras acaban financiando una bola de acciones que la mayoría de los diseñadores pues nunca consideran, ¿no? O sea, yo dentro de los costos de producción de una pieza empiezo a factorizar desde el momento que un agricultor empieza a preparar su tierra, a ararla. Eso cuesta dinero y lo estamos pagando desde el primer día, ¿no? Entonces, o sea, mucha gente me pregunta, pues, ¿cuánto tiempo te toma hacer una pieza, no? Y bueno, ya que está el material transformado, pues pueden ser 3 o 4 meses, pero si empiezas a contar el principio de una pieza desde el momento en que se selecciona la semilla y se planta, pueden ser años para terminar una sola pieza, ¿no? Y creo que así es una manera mucho más bonita de ver el costo real de una pieza de diseño, el valor que conlleva y la responsabilidad que conlleva también, porque eres responsable de lo que va a pasar a esa parcela, a ese agricultor, a esas plantas, ¿no? También mencionas que había una zona del campo, del área donde estaban cultivando el maíz que estaba erosionada y utilizaron agaves para recuperar esta tierra. ¿Ahorita en qué estado se encuentra? Sí, o sea, la gran problemática que sucedió al final de los noventas y principios de los 2000, como ya mencionaba, como resultado de todo el choque del NAF, del TLC, fue que el gobierno mexicano de ese entonces sabía que los agricultores más pobres iban a perder muchísimo dinero y les iba a costar trabajo pues, sobrevivir literalmente del precio del maíz, ¿no? Hubo un desplome de pues, casi a un cuarto del valor del maíz de un año al otro. Entonces la solución fue decir, pues, justamente, ¿no? Vamos a plantar más y vamos a plantar a la americana. Entonces les dieron una bola de químicos, sobre todo químicos para controlar las hierbas, glisofatos, que acabaron pues destruyendo todo el sistema de la milpa, que es este sistema milenario indígena de México, donde se busca la colaboración de varias plantas para asegurar la fertilidad del suelo. Y se pasó a un monocultivo de maíz, en donde la única planta que resistía a estos químicos era el maíz que era sido producido por estas mismas compañías que producían los químicos, pero distribuido por el gobierno mexicano, ¿no? O sea, aquí tampoco es decir, malditos gringos que nos arruinaron todo, o sea, era en complicidad total con el gobierno mexicano. Y bueno, el resultado pues fue terrible, yo diría fue un ecocidio y al final de cuentas pues muchísimos de los ejidos de este país perdieron la, la única riqueza que tienen, que es la fertilidad de sus suelos y la oportunidad de alimentarse a sí mismos. Y el resultado de eso fue una inmigración masiva, irónicamente, a los Estados Unidos. Entonces, lo que empezaron a hacer en la comunidad, y esto sí, no, yo no tuve nada que ver con esto, es que ellos empezaron un programa de reforestación usando agaves. Esto fue al principio asesorado por una cosa que se llamaba la CONAZA, Comisión Nacional de Zonas Áridas. Era una rama de la Comisión Forestal con muchísima visión para prevenir la desertificación en México, ¿no? Les dieron cursos, les explicaron cómo hacer estos como zanjas de retención de agua y tierra, cómo los agaves pueden básicamente anclarse a las
la poca tierra y las piedras que están ahí. Y los agaves son lo que se llaman plantas pioneras. O sea, tú plantas un agave que casi no necesita agua, que crece mucho más rápido que un cactus, porque no es un cactus, es una suculenta. Y empiezan a generar las condiciones necesarias para que la tierra, pues, se vuelva fértil, se vuelva auspicia para que vuelvan a popular estas montañas, las plantas. Eh, el problema fue que, pues, como muchos programas de gobierno, entró un nuevo gobierno en el 2018, cancelaron todo este programa, les quitaron todos estos fondos y pues ya no sabían para dónde avanzar. Entonces ahí fue donde a mí sí me ocurrió, pues decir, ok, pues si la tirada a largo plazo era producir mezcal, ustedes no van a recuperar esa inversión hasta dentro de 7, 8 años, ¿no? Pero lo que podemos hacer es empezar a podar estas plantas, no a matarlas, porque es lo que hace un tequilero o un mezcalero, matan la planta y tratan de meter la mayor cantidad de plantas juntas, ¿no? Entonces, estas son plantas que se plantaron con una especie de arquitectura forestal para reverdecer lo más posible, en líneas bastante separadas. Y la idea aquí es que nosotros podamos, con esas hojas se saca la fibra y con esa fibra se emplea a muchísimas personas del pueblo para hacer los muebles, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues creo que ya ninguno de esos agricultores tiene sueños de ser mezcalero. Todas esas plantas, o sea, yo creo que utilizaremos un 5% de las plantas que se han plantado. Y esas plantas se han dejado ahí a que hagan su ciclo natural, que se reproduzcan por flor, que se reproduzcan por raíz. Y bueno, el factor multiplicativo, una vez que esas plantas empiezan a copiarse a sí mismas, es enorme. Y hemos visto efectos súper positivos que no esperábamos, como por ejemplo, o sea, cuando tú plantas miles de agaves de un solo golpe, todos florecen al mismo tiempo. Y eso es algo que no pasa en la naturaleza, ¿no? Eso atrajo a toda una comunidad de murciélagos. Son los polinizadores del agave que polinizan en la noche. Y esos murciélagos son omnívoros, también comen insectos. Entonces han estado devorando todas las plagas que plagan el maíz. Entonces, ahí es donde empiezas a ver que los dos proyectos con la misma comunidad empiezan a hablar uno con el otro, se empiezan a alimentar uno al otro y empiezas a crear una situación de bienestar para, pues, el entorno ambiental, para los animales, para las plantas, un incremento del agua en los pozos que a su vez pues benefician a los agricultores no solo con mejores cultivos, sino también con empleo, ¿no? ¿Y has notado un mayor interés por estas alternativas en otros artistas, diseñadores o artesanos? Pues creo que sí, o sea, creo que más y más personas están pensando de esta forma. Yo creo que el riesgo es el tratar de aplicar un sistema así y proclamar que funciona tras 1 o 2 años, ¿no? Este tipo de cosas, creo que ahorita yo ya puedo decir que funciona, pero porque llevamos casi 10 años haciéndolo, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchísima gente que se está interesando en esto, que no lo veo como algo malo, pero por ejemplo, eh, estos términos como el diseño regenerativo o el diseño circular tienden a perder su valor cuando se usan de manera, pues no transparente, ¿no? Entonces, para mí yo diría que sí, que es bueno que más gente se interese en esto, pero que creo que, pues sobre todo comunicadores como tú tienen que ser particularmente estrictos en de verdad hacer como su tarea de verificar que estas cosas en realidad sí estén funcionando, ¿no? Porque es muy fácil proclamar que estas cosas funcionan y que eres regenerativo. Creo que hace poco fui a un Walmart y afuera del Walmart tenían una lona diciendo Walmart es una empresa regenerativa, o sea, hazme el favor, por favor, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, para mí, las imágenes valen mucho más que las palabras y es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? De tener una transparencia total de lo que se ha venido haciendo la última década y creo que lo hemos hecho, pues, lo mejor que hemos podido.
como las certificaciones, ¿no? Las certificaciones creo que son ese degradación de a veces de la sustentabilidad que termina siendo demasiado comercial para todo el mundo y empiezan a admitir proyectos que no realmente no están mejorando nada. Sí, bueno, y bueno, en las certificaciones, si te vas a las certificaciones internacionales, por ejemplo, o sea, de captura de carbono y cosas así, pues no contemplan plantas como los agaves, que, o sea, no te vas a poner a plantar un pino en la Sierra Mixteca, que es un desierto, ¿no? Entonces, las certificaciones en muchos casos excluyen a a muchas de las zonas más vulnerables, las que de verdad necesitan reforestación de manera urgente. Y no toda la reforestación quiere decir con árboles de bosque, ¿no? Lo que estamos haciendo es una reforestación desértica. Y, y, y las certificaciones, pues, les falta muchísima diversidad y muchísimo pensamiento en otros ecosistemas y en comunidades que están mucho más rezagadas justo por el cambio climático. Estas son las comunidades que les surge más este tipo de acciones, ¿no? Por supuesto. Yo creo que nada más me quedarían dos preguntas. La primera sería el estar, creo que la primera de tu proceso de diseño y la segunda es relacionada a el estar manejando materiales orgánicos. Es esa parte que mencionabas, así como de prueba y error de tiene que pasar unos años para decir, ah, esto funciona. Por ejemplo, el Tomoxle. ¿Hubo prueba y error en algún punto? Sí, o sea, mi proceso, te digo, empieza con clavarme a una historia, hacer relación con una comunidad. Yo creo que ese es el motor que también te hace, pues, seguir probando y probando y probando, aunque al principio no funcione. O sea, creo que mucha gente se da por vencida muy rápido porque dice, ah, bueno, pues no funcionó. Pero el componente social, si tú vas con una comunidad y haces una bola de promesas y pintas una visión a un futuro, pues tienes que entregarlo, ¿no? Tienes que hacer lo que funcione. Entonces creo que ese es el primer punto. Pero después, ya que se empiezan a hacer estas pruebas, pues sí, o sea, yo en realidad uso cosas bastante, pues, ¿no? Como se dice en inglés, low tech, o sea, de baja tecnología, ¿no? No es nada muy complicado, todo lo que hago es relativamente simple, inspirándome tal vez en cosas que he aprendido y visto trabajando en talleres. Como te comentaba, yo viví muchos años en Inglaterra y mi trabajo era producción, o sea, yo era carpintero, yo era el que, o sea, yo era el que construía los muebles, el que tenía que desarrollar estas soluciones, ¿no? Entonces, que creo que ahí también eso se pierde mucho en México, porque la mano de obra es tan barata y es tan fácil nada más contratar a alguien que lo haga, que ni el diseñador se pone a pensar en esto y a la persona que la contratan, pues no se va, no le pagan tampoco por estar pensando en cómo se van a hacer las cosas diferentes. Entonces, para mí es muy importante hacerlo yo mismo. Yo soy el que empieza a desarrollar este nuevo material. Una vez que siento que ya está en un punto lo suficientemente estable y en donde ya siento que lo puedo comunicar y aplicar a otras personas, ahí es donde ya empieza, diría yo, un segundo proceso de diseño, que es producir todas las herramientas, protocolos, procesos para que cualquier persona en estos pueblos, sin ningún tipo de experiencia previa en artesanía, pueda producir los mismos resultados que alguien que ya fue entrenado por muchos años, ¿no? Entonces, pues usamos muchos, no sé, cosas como suajes, cosas como guías serigrafiadas, ¿no? Jigs, que son, pues sí, como guías físicas para poner la pieza en un cierto lugar, para que se corte exactamente como se debe. Es básicamente ver una producción semi-industrial de fábricas aplicadas al contexto de un México rural, ¿no? Entonces tiene que ser pues cosas de bajo riesgo, cosas de bajo costo, cosas que son muy reparables si se rompen, que cualquier persona puede aprender de manera muy sencilla y que corrigen estos errores de la mano de alguien que no tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces eso nos asegura control de calidad estable y una especie de habilidad también para que la comunidad pueda aprender y enseñarse unos a los otros sin que yo tenga que estar necesariamente ahí todo el tiempo. Pero bueno, mi estudio, tengo dos estudios ahorita, está el de la Sierra Mixteca y
y de la Ciudad de México. Bueno, sí, ya tengo un pequeño estudio en Londres, pero los principales son estos. Y en el estudio de la Ciudad de México tenemos a mucha gente del pueblo que viene y hace temporadas aquí. Entonces, hay también como esta especie de enseñanza, ¿no? De un lado al otro. Y muchas cosas también son resueltas por los agricultores mismos. O sea, al final de cuentas, ellos son los que mejor van a saber cómo se va a comportar una hoja de maíz, ¿no? Y, por ejemplo, para darte una anécdota interesante, si ves mi trabajo de hace unos 7, 8 años, la mayoría del totomoxle eran como tonos morados y rosas y un poco de cafés. Y últimamente hemos estado haciendo muchas cosas con un tono como durazno y beige. Y ese durazno fue un nuevo color que una familia desarrolló cross-polinizando a mano, o sea, yendo a un maíz, recolectando el polen a mano y a mano yendo a otro cultivo y polinizando a mano, maíz por maíz por maíz, hasta que lograron hacer una cruz, un híbrido de un maíz rojo y un maíz blanco. Y el resultado fue un maíz como tipo naranja que sale con unas hojas preciosas entre, no sé, durazno y rosa. Y básicamente, o sea, biohackearon, para usar palabras en moda ahorita. O sea, crearon una nueva planta, un nuevo híbrido. ¿Por qué? Porque ellos vieron que ya se puede estar haciendo el totomoxle, estar haciendo esta nueva artesanía. Y ahí es donde los artesanos, bueno, no, los agricultores, ¿no? Entonces, por esta nueva serie de objetos que estamos haciendo con estos nuevos colores que han sido muy populares, yo los consideraría por fin la primera colaboración 50-50. O sea, usando las habilidades de un agricultor sin que yo les haya dicho tienen que hacer un nuevo color. Ellos tomaron la batuta, hicieron este nuevo híbrido y pues al final resultó en mejores ventas que resultan en más empleo para todos, ¿no? Tanto para mí como el diseñador, como ellos como comunidad. Y al final de cuentas, retomando este espíritu de los ejidos, de compartirlo todo, ¿no? O sea, las semillas que ellos están creando, esta familia en particular, ahora está siendo redistribuida en todas las otras familias para que todos planten este nuevo maíz. Y así se hacían las cosas en los ejidos antes. No necesitas a Monsanto o a Syngenta o a estas grandes compañías, o al gobierno que venga y te dé, ya sabes, el maíz aprobado por el gobierno, lo que sea. Pues sí, a final de cuentas, no sé si respondí tu pregunta, pero es esto, es como mucha observación de lo que se puede hacer con el material, pero la verdad es que llegamos bastante rápido a poder dominar el material. Lo complicado es cuando lo llevas a un sistema. Y eso es como lo, pues lo que siento que es muy particular de lo que hemos logrado entre mi estudio y el ejido. Ok, Fernando, pues agradezco mucho haber contado con tu participación. La verdad, estoy muy contento por esta entrevista. Y tu proyecto, pues, sí estaba fascinado antes, ahora estoy al doble, o sea. Gracias. Y también, pues, me inspira, pues, a ver nuevas posibilidades, que siento que muchas veces es lo que nos hace falta, ¿no? Ver opciones, aprender de los demás, escuchar. Sí, claro. O sea, al final de cuentas era lo que te decía. Yo creo que más que tratar de que la gente replique exactamente lo que hago yo, es tal vez como decir, pues, ¿no? Podemos empezar a pensar, como este ejemplo, cuál podría ser la solución más adecuada a mi localidad, a mi estilo de diseño, a las personas con las que quiero colaborar. Y pues probablemente no voy a hacer el maíz o el aguacate o el agave, probablemente va a ser otro cultivo o va a ser otro desperdicio de alguna industria o lo que sea, ¿no? Pero es más bien este tipo de pensamientos los que creo que pues me da gusto que me hayas dado el espacio para poder compartirlos y espero que inspire a mucha gente y pues una vez más, yo creo que, yo la verdad creo que en términos de sustentabilidad y de innovación social, México
va a ser punta de lanza. O sea, este tipo de cosas no están sucediendo en Europa, no están sucediendo en Estados Unidos. Este concepto de venir de un país, entre grandes comillas, en vías de desarrollo, nos permite hacer estas preguntas de desarrollándonos hacia qué. Porque la verdad es que si el desarrollo es acabar como Estados Unidos, no, gracias. O sea, estamos a tiempo de corregir el curso y hacer un sistema mucho más equitativo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio y espero ver la entrevista ya editada pronto. Así va a ser. Pronto te la tengo, eh. Yo digo que la próxima semana. Perfecto. Vale, Jorge, pues muchas Ok. gracias. Hasta pronto. Igual, hasta pronto, Fernando. Un gusto.